Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 3. Hoy vamos a analizar otros textos del capítulo 3 de Eclesiastés, versículos 11 al 15, que dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vamos a concentrarnos en esta mañana a meditar un poco en esos textos del rey Salomón. Recordemos que Eclesiastés lo escribió el joven rey Salomón. Parece que lo escribió no en su juventud, sino un poco después, pasada su juventud, para hacer como un resumen o como un listado de todo lo que él vivió, las razones por las cuales vivió y experimentó esas cosas, y también las consecuencias o los resultados que tuvo. Entonces es como una especie de autobiografía del rey Salomón, hablando como por él, pero a través de él mostrándonos lo que vive la humanidad entera. Sí, es como una autobiografía que refleja el común denominador de toda la sociedad o de todos los hombres. Recordemos que hemos dicho que Salomón, además de ser un gran rey y de ser un hombre muy sabio, que por la sabiduría que Dios le dio, también fue un buen investigador. Y como investigador y escritor, se dedicó a analizar la vida, cosa que pocas personas hacen. La mayoría de nosotros simplemente vivimos, pero tenemos poco esmero o poco interés por analizar y observar lo que hacemos. Muchas de las cosas que hacemos en la vida las hacemos mecánicamente. ¿Sí? Uno se levanta, hace su aseo personal, toma el desayuno, sale al trabajo, pero casi que se le vuelven rutinas mecánicas. Y pocas veces uno se sienta a decir: ¿yo por qué hago eso? ¿Sí? ¿O qué sentido tiene hacer eso? ¿O por qué todos los días repito las mismas cosas? A veces no tenemos esa capacidad de dedicar tiempo a analizar, posiblemente por falta de interés, y en algunos casos también porque no tenemos el tiempo suficiente. Salomón tuvo tiempo y tuvo los recursos para él sentarse a evaluar todo lo que él estaba haciendo. Es decir, Salomón pasaba un día y después de ese día se sentaba a evaluar qué hice y por qué hice eso. Y luego el otro día, ¿por qué volví a hacer lo mismo? Y eso le sirvió como un punto de análisis para él poder observar la creación, observar la vida, observar los intereses que él tenía y escribirnos las conclusiones y decir que eso pues era como parte de la dinámica natural de la existencia, pero que esas rutinas marcan pautas de vida y que esas pautas de vida también establecen motivos y motores por los cuales nosotros vivimos. Estamos estudiando el libro de Eclesiastés bajo un eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Vimos en la primera parte del capítulo 3 que Salomón nos habló de que la vida realmente existe entre dos estaciones, es decir, nos movemos entre dos realidades, entre el nacimiento y la muerte, entre la alegría y la tristeza, entre la abundancia y la escasez, entre la paz y la guerra, y que no podemos escapar ninguno de nosotros a esas realidades. Ninguno puede decir: mi vida solo ha sido alegrías, pero ninguno pudiera decir: mi vida solo ha sido tristeza. Ninguno pudiera decir: mi vida solo ha sido abundancia, pero tampoco nadie pudiera decir: solo ha sido escasez. Entonces hay alegrías, hay risas, hay abundancia, hay viajes, hay trabajo, hay descanso. Esas realidades marcan la existencia del ser humano y Dios dice que todo tiene su tiempo para esas circunstancias y tiene un tiempo adecuado. En esta mañana nos corresponde, del versículo 11 en adelante, hablar de otros aspectos de esa evaluación que el rey Salomón está haciendo. Recuerden que dijimos que algunos piensan que el rey Salomón escribió este libro para los ateos. Es decir, que Salomón llegó a un momento donde negó a Dios
Y este escrito es como un escrito para agnósticos o ateos que dicen que Dios no existe y que todo pasa por casualidad. Sin embargo, ya dijimos que eso no es así, porque el rey Salomón era creyente. Y aunque el rey Salomón en un periodo de su vida vivió neciamente, nunca negó a Dios. Nunca hay un episodio en la Biblia donde diga que él negó a Dios o que él creyó que Dios no existía. Entonces no fue un escrito para ateos ni de un ateo para otros ateos. Es el escrito de un creyente que vivió un periodo de su vida neciamente, pero que aún en su necedad siempre reconoció a Dios y siempre entendió que Dios existía. Por eso nos va a decir lo que nos dice. En este pasaje de hoy varias veces menciona el término Dios, ¿sí? O el nombre de Dios, o las funciones o acciones de Dios para recordarnos que todas esas cosas que vemos y tenemos fueron hechas por Dios. Comienza diciendo el versículo 11 de la siguiente manera: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Continúa usando la clave de lectura del capítulo 3, que es la clave del tiempo, ¿sí? Que es como la línea del tiempo para mostrarnos que todo está enmarcado dentro del tiempo. Todo lo que existe temporalmente o visiblemente está marcado por el tiempo. Absolutamente nada se escapa del tiempo. El tiempo nos sirve para contar los días, los años, los meses, las estaciones, pero también la edad, la antigüedad de algo. Si todo se mide por el tiempo, usted mira un edificio y solo mirando un edificio usted dice, este edificio es antiguo o este edificio es nuevo, ¿sí? O solo viendo una persona usted sabe si es joven o anciano, incluso solo escuchando la voz. Solo por la voz uno dice es la voz de un niño o es la voz de un anciano, sin ver la persona, sin ver su rostro. O todas las cosas, o cuando nos hablan de ideas o de desarrollo, tecnología, descubrimiento, todo lo medimos por el tiempo. Pero miren lo importante que nos va a decir aquí el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿De quién está hablando el rey Salomón? De Dios. Y nos está diciendo que varias cosas aquí. Primero, que Dios es creador de todas las cosas. Que todas las cosas que nosotros vemos y las que no vemos fueron creadas por Dios. Esta semana, el viernes, había una niña haciéndonos muchas preguntas y varios niños en la reunión sobre la existencia de Dios y sobre las dudas naturales que todos tenemos sobre Dios. Todos hemos tenido dudas sobre Dios, ¿cierto? Si Dios existe, si está lejos, si está cerca, si nos abandonó, si está con nosotros, si nos ve, si sabe todo lo que nos pasa o no. Todos hemos tenido dudas y los hombres de la Biblia también tuvieron dudas. Jeremías dijo, tú me abandonaste, y si me ibas a abandonar ahora, ¿por qué no me abandonaste mejor en el vientre de mi madre? ¿Sí? ¿Para qué me dejó nacer y después me abandona? Jeremías tuvo dudas sobre Dios. Elías también, Salomón también, y Moisés también, y ustedes y yo también. Tenemos dudas muchas veces y periodos de nuestra vida donde dudamos sobre Dios, si es nuestro Dios, si es nuestro Redentor, si es Creador. Lo que hace Salomón aquí en el comienzo de este versículo es afirmar tácitamente, enfáticamente que Dios existe. Primero dice que Dios existe, que Dios es creador, pero luego nos va a hablar de otra clave importante de la creación y es que todo lo hizo hermoso. Y ese es el título de nuestra enseñanza, todo hermoso. Y me llama mucho la atención porque la mayoría de nosotros cuando vemos cosas a veces no logramos valorar o no logramos resaltar ese atributo de la creación. Y afirma acá, no es una cosa que se ponga en duda, sino que es una afirmación categórica. Todo lo hizo hermoso. Siendo que el escritor dice eso, y es una afirmación absoluta, pudiéramos preguntarnos, ¿hay algo en la creación que no sea hermoso? ¿Hay algo dentro del orden, dentro de las cosas creadas que sea asquerosa, horrible, horripilante? Y la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios fue el que creó todas las cosas y todas las cosas reflejan el carácter y la existencia de Dios y todas las cosas creadas en la tierra son hermosas. Cuando uno viaja, ¿cierto? Solamente sale de su casa y comienza a salir a un lugar que no frecuenta mucho, uno le llama mucho la atención todo lo que ve, ¿cierto? Los árboles, las plantas, las aves, las flores, los paisajes, ¿sí? Las montañas,
¿Y cómo les parece a ustedes esas montañas o esos árboles cuando están paseando? ¿Sí? ¿Cómo las ven? ¿Cómo las observan? O cuando van, por ejemplo, a la playa, ¿cómo nos parece la playa, las olas, el atardecer, el amanecer, el sol al mediodía, las aves que vuelan, ¿sí? Los sabores, los olores, las fragancias, las frutas? ¿Cómo les parece a ustedes? Hermoso, ¿cierto? Atractivo, agradable, muy llamativo todo eso. Y eso pasa porque la Biblia dice que Dios las creó y que Dios todo lo creó hermoso, y yo quiero que afirmemos en primer lugar esa verdad. 3 cosas vamos a afirmar hoy respecto a la creación y a las cosas que van pasando con el tiempo. Y lo primero que vamos a afirmar es que Dios lo hizo todo hermoso. No hay nada, absolutamente nada en la creación que no sea hermoso. Y esa característica de las cosas creadas hermosas, bellas, lindas, atractivas, nos dan una idea grandísima de Dios. Para los que persisten con teorías falsas, que Dios no creó o que no existe y que todo existe por casualidad, esta es una gran verdad, una clave para decir que Dios sí existe. ¿Por qué sabemos que Dios existe si no lo hemos visto? Porque todas las cosas que nos rodean son hermosas, y esa hermosura no puede surgir por casualidad. Sí, esa belleza, ese atractivo, esa armonía en la creación no puede existir por casualidad. Sí, nada casualmente es armónico. Sí, algunos dicen que todo surgió por una explosión. ¿Sí? Si han visto fotos o han asistido a una explosión cuando se estalla una construcción o hay una explosión de pólvora o de dinamita, ¿cómo queda después de esa explosión el sector o la zona? Hay devastación, hay caos, hay basura, hay mugre, hay polvo, todo es feo. ¿Sí? Si hay una explosión, todo es feo. Si una bomba que explota en un edificio o en una zona, nada queda bien, todo queda desorganizado y caótico. De hecho, uno desde lejos dice, no, yo no me acerco, eso es horrible, me da miedo, me da terror, es terriblemente feo, fastidioso. Sin embargo, la Biblia dice que todo lo hizo hermoso. Para los que dicen que todo surgió de una explosión, la pregunta es si efectivamente hubiese sido así con una explosión, ¿por qué esa explosión dejó todo tan bonito? ¿Qué le responderían ustedes? ¿Pudo haber sido una explosión? O sea, que hubo un estallido, si hubo partículas que salieron volando para todos lados y todo quedó perfecto. Todo quedó hermoso. Uno diría, no puede ser, eso es un engaño, una teoría engañosa, porque si efectivamente, dando el beneficio de la duda de que así fue, si efectivamente fue una explosión, ¿por qué todo quedó perfecto? Los ríos son perfectos, las montañas perfectas, los relieves, los ecosistemas, las cadenas alimenticias, las plantas, los procesos de producción son perfectos. Entonces uno dice, ¿pudo haber sido una explosión? ¿Ustedes qué responderían? Más bien ese engaño es falso y pretende distraer a las personas de reconocer que Dios existe. La misma belleza de la creación es un indicio contundente de que Dios existe y que Dios creó todas las cosas. Salmo 118, 24 dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y luego, si ustedes recuerdan conmigo, pueden ir a Génesis 1:31. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo era bueno, hermoso, atractivo, llamativo, en gran manera. Todo era bueno en gran manera. ¿Sí? No solamente el hombre y el propósito por el cual Dios creó al hombre y la mujer, sino que la creación era buena toda. No había una parte de la creación que fuera mala. ¿Sí? Cuando Dios creó el cielo, la tierra, separó la luz de las tinieblas, luego los astros, todo era bueno en gran manera. Y luego dijo, produzca la tierra hierba, y todo es bueno en gran manera, todo es hermoso. No hay un paisaje donde nosotros vayamos, de los paisajes naturales, que no sea hermoso. Si sea un páramo, no sé si han tenido la oportunidad de ir a un páramo. Uno va a un páramo, la vegetación,
las plantas, la temperatura, todo es distinta a la que tenemos acá, pero es hermosa. Si han tenido la oportunidad de ir a una cascada, bañarse en una cascada, o si han tenido la oportunidad de ir al mar o a una isla, o han tenido la oportunidad de volar, cómo es el paisaje en la altura cuando uno está volando, cómo es, hermoso, uno no dice, uy, este cielo tan horrible, ¿sí? Se monta uno en un avión y va por lo alto y uno dice, uy, qué feo este cielo, sí, esas nubes tan horribles, ¿quién pudiera decir eso? Nadie. Todos tomamos fotos, nos extasiamos, nos distraemos en el vuelo, diciendo qué paisaje tan hermoso, tan atractivo, tan increíble, tan grande, tan majestuoso. O si vamos al mar decimos lo mismo, ¿cierto? Cuando vemos esa profundidad del mar, ese horizonte tan lejos, nosotros decimos qué cosa tan extraordinaria. Esto no puede ser casual. Esto tiene que tener una mano creadora y una mano perfecta que le dio belleza, le dio armonía y le dio elegancia. O cuando vamos a una montaña o a un río. Todos los paisajes que Dios creó son hermosos, sean los de nuestro país o los de cualquier país del mundo. Si en cualquier país donde vayamos encontramos paisajes hermosísimos. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hizo hermoso. Y lo hizo hermoso en su tiempo y para un fin específico y para un propósito específico. No solo es una hermosura fija o estática, sino que es una hermosura que tiene que ver con el tiempo. ¿Sí? Tiene que ver con el tiempo. Por ejemplo, los que tienen las 4 estaciones. ¿Sí? El otoño es una estación hermosísima, pero luego viene otra estación y no es menos hermosa esa estación que la anterior. O la primavera, o el invierno, o el frío, o el calor. Todo es hermoso en su tiempo. O un árbol cuando está creciendo es hermoso, pero cuando está lleno de frutas, ¿cómo es? O cuando está floreando para dar su cosecha. O cuando se está envejeciendo un árbol, ¿cómo es? Hermoso. Un árbol viejo no es feo, es hermoso. Sí, uno ve ese árbol de tantos años y uno dice, es hermoso, y de hecho hay lugares donde hay viajes turísticos para conocer árboles antiguos, o para conocer ruinas, o para conocer cavernas, o para conocer afluentes. Todo es hermoso en gran manera porque Dios lo hizo. Eso es importante que lo reconozcamos, porque lo que está afirmando Salomón es todo tiene su tiempo, pero ¿quién creó el tiempo? Dios. ¿Y quién maneja el tiempo? Dios. ¿Y cómo hace que todas las cosas en su tiempo sean hermosas? Nosotros los seres humanos que hacemos parte de esta hermosura de la creación, también somos hermosos en cualquier etapa de nuestra vida. La sociedad nos quiere decir lo contrario, ¿cierto? Que solo en la etapa inicial una persona es hermosa, pero que si uno se envejece, pues es horrible. Pero yo me miro al espejo y me veo hermoso. Yo no sé ustedes, ¿sí? O uno ve a sus abuelitos, los que tienen sus abuelitos vivos, y cómo son sus abuelitos, hermosos. O ve uno a los padres mayores y cómo ve a sus padres, hermosos. ¿Sí? Claro, con arruguitas, un poco encorvados, con muchas limitaciones físicas, pero dentro del diseño de Dios, ¿cómo somos? Hermosos, no importa la edad que tengamos, no importa si somos niños, jóvenes o adultos, no importa si tenemos arrugas o no, si tenemos alopecia o no, ¿cómo somos? Hermosos, porque Dios nos hizo hermosos en su tiempo, es decir, el paso del tiempo no quita la hermosura de las cosas creadas. El tiempo no quita la belleza de la creación y la grandeza de la creación y la hermosura con la cual Dios creó todas las cosas. ¿No es eso maravilloso? Ahora, cuando nosotros vemos cosas horribles, esas cosas horribles o feas que vemos tienen que ver con el pecado. O sea, lo horrible que hay en la creación no es lo que Dios creó. Lo horrible que hay en la creación es el pecado. Porque el pecado sí ha hecho que hayan cosas horribles, ¿cierto? Como abusos, injusticias, sufrimiento, maldad, muertes, torturas, deforestación, se cambian los ecosistemas, se destruye, hay inundaciones, pero todo eso no fue lo que Dios creó. Dios no creó las inundaciones. Las inundaciones son el efecto de la mano despiadada del hombre que daña los ecosistemas, que destruye los ecosistemas, que contamina los afluentes, que destruye las plantas en las riberas de los ríos y luego hay desbordamientos.
Esas cosas horribles que vemos a veces en las noticias como desbordamientos e inundaciones y muchas familias en la miseria, pues Dios no creó las inundaciones. Dios creó los ríos para que corran y los afluentes y los ecosistemas, pero el hombre de manera despiadada explota la creación y ha traído cosas feas, ¿cierto? Como inundaciones y miseria y también hambre y pobreza. Pero Dios no creó la pobreza es una consecuencia del pecado del hombre. Dios no creó las inundaciones, es una consecuencia de la mano despiadada del hombre. Entonces lo horrible que ustedes vean en la creación no lo creó Dios. Lo horrible que veamos, ¿sí? Como una inundación o las devastaciones son consecuencias del pecado del hombre, porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo para que nosotros lo disfrutemos. ¿Sí? Las cosas hermosas son para disfrutar, ya lo dijo el rey Salomón en el capítulo 2, y aquí también lo afirma, dice, para que el hombre coma, beba y goce del bien de su labor. ¿Por qué Dios hizo una creación tan hermosa? Para que disfrutemos esa creación, para que la veamos y la apreciemos y la cuidemos también. ¿Sí? Cuando vamos al campo, cuando viajamos, hay que disfrutar esos viajes de principio a fin, porque es una oportunidad hermosísima de disfrutar no solamente los paisajes, las personas con las que vamos, sino todos los lugares nuevos que visitamos. Es un privilegio hermoso para agradecer a Dios y para disfrutar, porque Dios todo lo hizo bueno en gran manera. Entonces, recapitulamos. Si todo es hermoso, tuvo que haber existido un creador hermoso y sabio que creó todas las cosas. Porque por casualidad nada sucede hermoso. Si es hermoso es porque Dios lo creó. Pero la Biblia también nos dice que no solamente la creación es hermosa, y que el tiempo que va llevando la creación, o cómo el tiempo va afectando las cosas, mantiene la hermosura, sino que también nos dice que todo lo hizo perfecto, todo perfecto. Y esa es otra clave importante que debemos entender, amados hermanos. Dios no solamente hace las cosas hermosas, sino perfectas. ¿Eso qué significa? Que todo lo que existe en la creación tiene un lugar y una misión específica, y esa misión fue la que Dios le dio. ¿Sí? El hombre no puede darle función a las cosas creadas, sino que Dios le dio la función y le dio la perfección. Todo en una función y tiempo perfecto. Esto es importante, porque hoy en día con todas esas teorías evolucionistas se quiere cambiar las funciones, ¿cierto? En la creación, en los procesos de producción, incluso en la vida del hombre, incluso en la sexualidad se quiere cambiar, se quiere alterar y se quiere justificar esos cambios o esas alteraciones diciendo que no, que funcionan y que son válidas. Y resulta que no. La Biblia, por ejemplo, establece que Dios dio a la tierra las funciones y a las plantas de las cosechas y a los animales también para las cosechas o las crías, pero hoy en día se quiere alterar. ¿Cierto? Una cosecha que antes se daba en 6 meses, ahora se quiere sacar en 3 meses. ¿Sí? Un animal que daba su cría a los 6 meses o que estaba a punto de consumo el animal, hoy en día se quiere acelerar a través de procesos pues técnicos, pero que son nocivos para la salud y que son nocivos para la vida de los animales, incluso para la vida del hombre. A nosotros hoy en día nos dicen, por ejemplo, que es malo maltratar a un animal y estoy totalmente de acuerdo, la Biblia nos prohíbe maltratar los animales, pero miren que ese maltrato que se da a muchas especies en producción para que las cosechas estén más rápidas, nadie dice nada, ¿cierto? ¿O quién dice, por ejemplo, de que a los pollitos los ponen a crecer en 2 o 3 semanas y ya no los traen al asadero? O sea, ¿quién está defendiendo que eso no se haga? ¿Cierto? Nadie, ¿cierto? No hay ecologistas o animalistas diciendo no se debe hacer eso, porque si el pollito nace y hay que dejarlo crecer 1 año, pues dejémoslo crecer y luego nos lo comemos ya que esté madura la carne, pero lo están sacando a los 3 meses al asadero y nosotros felices consumiendo, o los cerdos o las vacas, igual así todos los animales de consumo, porque se volvieron grandes industrias que hacen que se alteren los procesos naturales del diseño. O igual en la tierra, ¿sí? Antes se sacaba, por ejemplo, de algunos productos una cosecha al año y ahora en esos territorios se sacan 2 o 3. ¿Y quién dice algo?
Nadie, porque son grandes industrias. Se quiere alterar los procesos. Todo lo hizo Dios perfecto. Cada semilla, cada producto tiene un tiempo exacto de dar su cosecha y se debe respetar, porque eso hace parte de la perfección de Dios, de la belleza y de la grandeza de Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 4 y otros textos que vamos a leer, nos habla de la perfección del tiempo y de la necesidad del tiempo en todas las cosas. Amados hermanos, como leímos la semana pasada, todo tiene su tiempo. No podemos alterar los tiempos, ¿sí? No podemos acelerar los tiempos porque el tiempo es adecuado para todo. Hoy en día, por ejemplo, en la educación quieren decirnos que a los niños se les debe exponer prematuramente a temas que no son adecuados para ellos. ¿Sí? Por ejemplo, a temas de ideologías de género o ideologías sexuales que se les debe exponer prematuramente. Es que a un niño de 5 y 7 años se le debe hablar explícitamente de muchos temas, incluso con videos, incluso con observación física. Eso está totalmente prohibido según la Biblia porque todo tiene su tiempo. Un niño tiene su tiempo adecuado para aprender en su edad, pero cuando va creciendo va conociendo otros temas. Si se le expone anticipadamente a temas que no está él preparado, pues le vamos a hacer un daño en su mente, un daño en sus emociones y un daño en su sexualidad, que no es sabio. Nosotros como padres debemos velar para que nuestros hijos no sean expuestos anticipadamente a temas para los cuales ellos no están preparados. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo que a los 5 y 7 o 9 años les demos cartillas, les expongamos a videos, a informaciones explícitas, porque les hacemos daño, porque todo tiene su tiempo. Igual para la vida sexual, igual para el matrimonio, igual para el noviazgo, para todo tiene su tiempo. No estaríamos satisfechos como padres viendo que niños de 9 y 10 o 12 años o 15 están teniendo novio o novia. Para el mundo eso es común, pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque sabemos que todo tiene su tiempo y que si ellos tienen un novio o una novia, pues es porque están pensando seriamente en casarse, pero no para pasar el tiempo, simplemente para diversión o para no quedarse atrás de sus amiguitos. Entonces todo tiene su tiempo. Mire lo que dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando se dio el momento exacto en el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aún el nacimiento de Jesucristo se sometió al tiempo perfecto, al tiempo indicado, al tiempo establecido. Jesucristo no vino en cualquier momento. Y estábamos leyendo estos días en las reuniones que había profecías antiguas, muy antiguas sobre Jesús. La profecía más antigua que había sobre Jesús está en Génesis 3 y luego otras en Génesis 49 y Génesis 50. Profecías antiguas que decían que Jesús iba a nacer de la tribu de Judá. Esa fue la profecía más antigua diciendo que Jesús sería de la tribu de Judá. La dijo Jacob antes de morir. Y esa profecía la dijo aproximadamente 2500 años antes de Cristo. Yo le pregunto, ¿se cumplió? Sí se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Isaías dio una profecía 700 años antes diciendo que iba a nacer en Belén, de una virgen. Se cumplió exactamente. Balaán dio una profecía diciendo, más o menos 1500 años antes, diciendo que iba a haber una estrella que guiaría a los sabios del oriente al lugar exacto del nacimiento de Jesús. ¿Se cumplió? Todo se cumplió exactamente en el tiempo, porque el tiempo es perfecto recurso de Dios para que las cosas se den. Mateo 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. Cuando decimos que todo tiene su tiempo, estamos hablando del tiempo adecuado que Dios da para las cosas. Hay un tiempo adecuado para todas las cosas, para sembrar y para cultivar y también para muchos de los eventos de nuestra vida. Cuando el tiempo se cumplió, Mateo 26:18, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle,
El maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Mi tiempo está cerca. El tiempo de Dios no solamente es hermoso, sino que el tiempo de Dios es perfecto. Cada momento en el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros siempre tenemos la tendencia de querer acelerar el tiempo, ¿cierto? Vivimos en esa tendencia de querer acelerar. Queremos hacer que las cosas sucedan más rápido. Y eso nos ha traído grandes decepciones y grandes consecuencias. ¿Sí? Querer, por ejemplo, experimentar cosas antes, ¿sí? O sexuales o cosas antes prohibidas por Dios o que no son prohibidas pero que no es el tiempo, pues eso trae grandes consecuencias porque todo tiene un tiempo indicado y debemos esperar. Juan 7:6 dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Miren la censura de Jesús contra estos hombres. Jesús dice, espérense porque todavía no ha llegado mi tiempo, pero ustedes siempre piensan que el tiempo ya se hizo tarde, o ya se les pasó. Entonces, amados hermanos, el tiempo de Dios es perfecto para todo, aún para nacer, aún para morir, aún para vivir, aún para disfrutar, el tiempo de Dios es perfecto. Cuando a nuestros hijos les decimos, espere, ellos se desesperan, ¿cierto? ¿Por qué se desesperan? Porque ellos quieren ya, ¿cierto? Ellos quieren que si se les prometió algo, se les cumpla ya. Si uno les dio una promesa o les ofreció algo, que se los dé ya. Pero si uno les dice, espere, todavía no es el tiempo, piensan que les dijimos mentira o que no les vamos a cumplir, pero todo tiene su tiempo. Segunda de Corintios 6:2, Jesús dice, o la Biblia dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, ¿qué es lo que quiero que pensemos con este tema, amados hermanos? Primero, que todo lo que Dios ha hecho en el tiempo es hermoso, que la creación, los cambios que vamos teniendo, la maduración que vamos teniendo como seres humanos y que tiene la creación es perfecta y es hermosa. Segundo, que todos los tiempos de Dios son perfectos para las cosas que Dios dispone que hagamos. Ni Dios se adelanta, ni Dios se atrasa. Y nosotros no debemos ni adelantarnos, ni atrasarnos a los tiempos de Dios, sino poder saber leer los tiempos. Jesús condenó a los fariseos porque les dijo, ustedes miran el cielo y predicen qué va a pasar. Ustedes ven una tarde oscura, con nubes oscuras, y ustedes dicen, uy, va a llover. Dice, hipócritas, saben leer los tiempos de la lluvia o las estaciones, pero no saben leer los tiempos de Dios. Si ellos hubieran sabido leer los tiempos de Dios, se hubieran arrepentido. Porque el que sabe leer los tiempos de Dios, lo primero que hace es arrepentirse. Si usted sabe que la vida suya es corta, como lo dijimos hace 8 días y lo memorizamos, si usted sabe que sus días están contados, ¿qué es lo que más debe apresurarse a hacer? Arrepentirse de sus pecados. Porque mi vida está medida y yo no sé si se termine hoy. Posiblemente cuando uno dice eso, la gente que escucha piensa que uno es alarmista o uno es fatalista, pero no nos hemos dado cuenta que muchas personas están entre nosotros y rápidamente se van. Un accidente, una situación inesperada y se van, e igualmente nos va a pasar a nosotros. Nuestros días están contados y el único que tiene la cuenta de ellos es Dios. Como yo no tengo la cuenta de ellos, me toca arrepentirme. No sé si muera mañana. No sé si venga el Señor por mí y no tenga el tiempo o no aproveché mejor el tiempo. Efesios capítulo 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, de reunir en el cumplimiento de los tiempos. Y primera de Tesalonicenses 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Por qué no había necesidad en Tesalónica de que los hermanos se les enseñara una vez más sobre los tiempos? Porque ya ellos sabían y ya ellos estaban preparados de la venida del Señor, que es lo que está indicando aquí con relación a los tiempos. Y en primera de Pedro 5, 6 y 7,
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, si usted está afanado por el tiempo, humíllese, que ya llegará el tiempo de la exaltación. Dios sabe ese tiempo, lo tiene dispuesto. Salmo 27, 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese en el Señor y espere en Él. Y en Hebreos 6:15 dice, habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amados hermanos, como los tiempos de Dios son perfectos, debemos arrepentirnos y esperar en el Señor. ¿Cuándo va a suceder algo que yo espero? No lo sé, pero va a llegar. Va a llegar. Muchas de las cosas que le hemos pedido al Señor, Dios nos las va a dar, pero no nos las va a dar cuando nosotros las esperamos, sino en su tiempo. ¿Sí? Muchas cosas que hemos añorado o anhelado llegarán a su tiempo. Por eso en 2 de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, sigamos esperando, disfrutando lo que Dios nos da y viendo que Dios hace todas las cosas perfectas. Aún la muerte es perfecta en los planes de Dios. Aún una situación difícil para nosotros es perfecta. Por ejemplo, si un niño o un hijo nos nace a nosotros con algún problema, ninguno quisiéramos eso. Nadie como padre está preparado para que un hijo nazca con un problema, una malformación o una situación congénita. No estamos preparados. Pero yo les pregunto, ¿esa providencia es perfecta o es imperfecta? Es perfecta. Porque esa providencia que yo no espero, y que no quiero aceptar, tiene un plan hermoso dentro del diseño de Dios. Dios va a usar esa situación o esa providencia para llevarme al arrepentimiento, para llevarme a depender más de Él, para ver su gracia y su bondad y su misericordia. La muerte de un ser querido. ¿Quién de ustedes está preparado para la muerte de un ser querido? Ni siquiera cuando están abuelitos nuestros seres queridos estamos preparados para su muerte. La pregunta es, ¿la muerte no hace parte del plan perfecto de Dios? ¿No es el tiempo perfecto? Uno dice, es que se murió porque es que iba a mucha velocidad. Es que se murió porque no me obedeció y no me puso cuidado. Es que no se tomó el medicamento y por eso se murió. Eso es lo que nosotros vemos, esa es la circunstancia nuestra. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, ¿qué tenemos que decir? Era el día exacto que debía morir. Era el día y la circunstancia provista por Dios para que muriera, y aún la muerte también es perfecta, porque hace parte del cumplimiento de los tiempos. Pero miren lo otro que dice acá el pasaje que estamos estudiando. No solamente hizo todo hermoso para que disfrutemos, no solo hizo todo perfecto para que temamos, sino que también puso eternidad en el corazón de ellos. Y esto es un dato muy revelador que nos da el rey Salomón. Puso eternidad en el corazón de ellos, no de la creación, sino en el corazón del hombre. Puso eternidad. Salomón es consciente que todas las cosas Dios las creó, que todas las cosas son hermosas y perfectas, y que todas las cosas están regidas por el tiempo, pero él nos hace consciente de algo más, que la mayoría de seres humanos pasan por alto o ignoran, y es que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, no morimos y se acaba con la muerte todo. Y este es un dato bien interesante, pero también que hace parte del tema del rey Salomón, y es el fin de todo el discurso es este. ¿Recuerdan cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque nosotros no somos como los animales. Los animales son hermosos, pero los animales mueren y se acaba. Recuerden eso, los animales no van al cielo, ¿sí? Los animales no resucitan, los animales no tienen que rendir cuentas a Dios. Las plantas son hermosas, son útiles, pero una vez se cortan o se arrancan, se secan y se acaban, no pasa más con ellas. Dios diseñó que así fuera, que las plantas sean temporales, que los animales también sean temporales, pero Dios en su infinito diseño estableció que los seres humanos no somos temporales. Los seres humanos somos inmortales. Génesis capítulo 1 dice la Biblia que Dios hizo al hombre y la mujer
y les dio vida, los hizo a su imagen y semejanza. Ningún otro elemento de la creación, ni siquiera los animales más hermosos, más bellos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Fueron creados por Dios, pero no a la imagen de Dios. El único ser de toda la creación, creado a la imagen y semejanza, somos los hombres y las mujeres. Creados a su imagen y semejanza. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos inteligencia, que tenemos voluntad, que tenemos sensibilidad distinta a cualquier otro ser creado, pero eso significa también algo muy importante, es que tenemos inmortalidad, que tenemos alma. Eso es hermoso. Si nosotros no tuviéramos alma, seríamos como un macaco, ¿sí? Saltando de rama en rama y comiendo banana. ¿Sí? Si no tuviéramos alma, seríamos como cualquier otro animal, como un perro, como un caballo, como un águila, qué sé yo, pero nosotros no somos como los animales, nosotros tenemos alma. Y esa alma nos permite entender que hay un ser creador de todas las cosas y nos permite entender que nosotros tenemos que rendir cuentas por todos nuestros actos. El rey Salomón pone aquí una información muy importante. Recuerden que en el capítulo 2 dijo, coma y beba y haga lo que usted quiera. ¿Sí? Como decimos en castizo, párese en la cabeza, haga lo que se le antoje. Viva como quiera. Ese es un mandato en el capítulo 2. Coma, beba, disfrute, pasee, viva bien, viva feliz. Pero ¿qué dice el capítulo 3? Acuérdese que usted es un ser inmortal. Dios puso en usted eternidad. Dios le puso un alma que tiene la conciencia de un ser supremo y un alma que trasciende. Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Es muy importante eso, amados hermanos. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, cuando una persona muere, por los rastros de sangre del criminal o del muerto se puede identificar aspectos de la vida y de los datos de cómo murió o de quienes intervinieron en ese asesinato? Eso no pasa con los animales. La única sangre que se puede leer, se puede investigar y se puede identificar el ADN es la sangre humana. Los animales no son un sujeto de estudio. Recuerden que en Génesis capítulo 4 dice Dios a Caín, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. ¿Qué le está diciendo Dios a Caín? Vas a tener que rendir cuentas por haber matado a tu hermano. Y no vas a rendir cuentas simplemente siendo errante o fugitivo, sino eternamente porque yo te di alma. Y cuando dice la sangre de tu hermano Abel, no es simplemente la sangre como una sustancia, sino la vida de tu hermano. Tienes que responder por la vida de tu hermano. Entonces miren, amados hermanos, que este dato que nos da aquí el rey Salomón es un dato supremamente importante. Si usted va a vivir la vida y la va a vivir a sus anchas, pues vívala, pero recuerde que usted tendrá que rendir cuentas. Recuerde que Dios le puso a usted no solamente un límite de tiempo temporal o de vida temporal, sino que Dios le dio inmortalidad. Es decir, nosotros nacemos y morimos, pero la vida no se acaba con la muerte. La vida continúa. La Biblia dice que tendremos que resucitar, que tendremos cuerpos glorificados y que tendremos que enfrentar el juicio de Dios y tendremos que esperar el veredicto final. Pero que ese veredicto final lo podemos anticipar acá. Los que creen no serán condenados. Los que no creen ya han sido condenados. Es decir, es posible aquí en la tierra saber para dónde vamos después de muertos. Es posible. Esa es la oportunidad que Dios nos ha dado. Usted puede definir a dónde quiere pasar la eternidad. Solo hay dos lugares. Recuerden que estamos entre dos estaciones, nacer, morir, alegría, tristeza, paz, guerra. Pero igualmente, mientras estamos en vida, tenemos la oportunidad de elegir entre dos opciones. No hay más opciones. No hay múltiples opciones. No hay A, B, C. No hay infinitas opciones. Hay solamente dos opciones. O vamos a la vida eterna con Cristo, o vamos a la condenación eterna sin Cristo. Y de una u otra manera, aunque Dios es soberano
y la salvación es potestad de Dios, de una u otra manera también es decisión nuestra. Porque la Biblia dice, cree, obedece, arrepiéntete. Y si te arrepientes tendrás vida eterna, y si no te arrepientes ya has sido condenado. Ese dato de que la vida trasciende es muy importante, porque nos recuerda que tenemos que rendir cuentas. Pareciera que el relato de Salomón a simple vista iba bien. Todo lo hizo hermoso y uno dice, uy, wow, qué hermosura, qué belleza. Pero luego el siguiente dato es, y puso eternidad, pero eso también es hermosura de Dios. Eso también hace parte de la belleza de Dios que nos hizo seres inmortales. Imagínense esta vida tan hermosa y nosotros que nos muramos y nos echen a un hoyo y se acabó todo. ¿Para qué valdría la pena tanto de lo que hicimos acá? No, porque gran parte de las cosas que hacemos, las hacemos porque somos seres inmortales. Recuerden que por eso queremos dejar un legado, por eso queremos tener descendencia. Los perros no se interesan por tener perritos y dejar descendencia. Los caballos, los gatos no se interesan porque ellos no tienen la inteligencia que tenemos. ¿Quiénes son los que están preocupados por tener descendencia? ¿Quiénes son los que están preocupados por tener nietos y bisnietos y ver la generación? ¿Quiénes son los que están preocupados por enderezar los hijos y darles una buena instrucción para que sigan ese ejemplo? Solo nosotros. Nosotros no vemos una gallina reuniendo sus pollitos y diciéndole, mire, pórtese bien, sea juicioso, coma bien, para que después usted tenga fuerza para poner los huevos y para tener pollitos. La gallina no está preocupada por eso. O cuando hemos visto un perro que reúna a sus perritos, hijitos, y los instruye y les diga, mire, pórtense bien, no sean tan perros, para que a ustedes les vaya bien en la vida. Nunca. Y suena irónico, pero eso nos sirve para analizar. Los perros están felices, instintivamente viviendo, pero no preocupados por instruir a sus hijos y sus nuevas generaciones. ¿Sí? O nunca vemos a un perro que dice, mire, este es mi nietecito perro, que lo cría y mire cómo me dio descendencia. ¿Por qué? Porque son animales, son hermosos, son bellos, son útiles, los debemos cuidar y beneficiarnos de ellos, pero son temporales, para un uso temporal, pero nosotros no somos temporales, nosotros tenemos alma, y el alma trasciende, y la vida va más allá. Por eso podemos beber y comer, como dice el texto, pero entendiendo. Miren que 2 o 3 veces dice el rey Salomón, yo he entendido. Es decir, no solamente no tengo instintos, como muchos dicen, sino que tengo entendimiento. Y yo he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Y la eternidad también es hermosa. La eternidad Dios la diseñó con hermosura y con sabiduría. Dice, Dios puso eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Sin que alcance a entender. Amados hermanos, es una gran bendición saber que nosotros no termina la vida con la muerte. Es hermoso saber que la vida continúa y que continúa para rendir cuentas y que hay 2 destinos y que aquellos que estamos en Cristo tendremos un destino eterno glorioso, inmarcesible e incomparable que Dios ha destinado. La Biblia dice que no logramos entender esa grandeza de ese diseño de Dios. Y miren cómo se opone el hombre. Recuerden lo que están diciendo para aprobar el aborto. Dicen que no es un bebé el que hay en el vientre, imagínense. Entonces no sé cómo nacimos nosotros bebés, porque están diciendo médicos, aparentemente científicos y defensores de derechos humanos, que no defienden los derechos humanos, sino que están en contra de la vida, diciendo que no son bebés, sino que es un conjunto de células. ¿Sí? Que es ahí como un tumor que se mueve y que crece, y que tiene manitos y ojitos. ¿Sí? Recuerden que de las primeras cosas que se forman o se comienza a formar en el feto o en el embrión es el corazón. ¿Sí? Que a las primeras semanas hay latidos, y luego se comienzan a formar los otros órganos, pero están intentando aprobar, y lo han visto ahora en toda esta campaña presidencial, los medios de comunicación bombardeando a los candidatos todo el tiempo, si están dispuestos a aprobar o a despenalizar totalmente el aborto.
Y cuando hablan de despenalizar totalmente el aborto es durante las 40 semanas. Recuerden que ya hay países en otros lugares donde han aprobado aún matar al bebé 24 horas o 48 horas después de haber nacido a las 40 semanas y que no va a ser penalizado. ¿Cómo les parece? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Es que si se mata a ese ser, pues eso es como uno matar una pulga o como matar una mosca, un zancudo. Eso no vale nada. Eso es lo que nos quieren decir. Nosotros no podemos aprobar eso, porque ese embrión o ese feto o ese bebé en formación también tiene la imagen y la semejanza de Dios. Recuerde que la imagen y la semejanza no la pone Dios en el nacimiento, sino en la fecundación. En el momento de la fecundación, allí Dios puso o implantó la imagen y semejanza de Dios en ese nuevo ser que se está formando. Y esas 40 semanas no es un feto, es un niño en formación, es un ser humano en formación, es un bebé o una bebita en formación que tiene la imagen y la semejanza de Dios, tiene la hermosura de Dios que puso a todos los seres humanos y tiene la eternidad. Aún en ese bebé que está formándose ya hay eternidad. Recuerda lo que dice el rey Salomón: mi embrión vieron tus ojos y fueron formadas todas las cosas que estaban escritas en tu libro. Mi embrión vieron tus ojos. Y estos días leyendo Lucas capítulo 1, cuando Dios anuncia a Elizabeth y a Zacarías que van a tener un bebé, le dice: ese bebé será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Recuerdan? ¿Y recuerden en qué momento Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo? Cuando María visitó a Elizabeth. ¿Cuántos meses tenía Juanito en el bebé? Tenía 6 meses en el vientre y saltó en el vientre, fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué tal matar bebés a los 6 meses, a los 8, 9 meses en el vientre de la madre? Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Miren que esto es serio, amados hermanos, porque hoy en día nos han hecho creer: no, si es producto de una violación se puede matar el bebé, si es en las primeras semanas se puede matar, si es que hay riesgo de salud se puede matar, si es que la mamá no lo quiere se puede matar. Pero la Biblia, ¿qué dice? No matarás. ¿Estamos de acuerdo? Y no matarás solo a los que han nacido, sino a los que no han nacido. No matarás, punto. Dios es soberano sobre la vida, sobre la muerte. ¿Ustedes se imaginan que María hubiera abortado? María resultó en embarazo de una manera pues inesperada, siendo una jovencita adolescente. ¿Qué hubiera pasado que ella hubiera abortado? Hubiera dicho: no, José me va a matar, o me van a apedrear, porque la podían apedrear por ella haber resultado en embarazo, sin estar con su esposo. La podían apedrear. ¿Se imaginan que María se hubiera tomado así unas hierbitas, una ruda, y hubiera abortado? Terrible, ¿cierto? Pero ¿recuerdan cuando el Espíritu Santo le dijo a María: vas a ser la madre del Salvador? Ella no dijo: no, yo no quiero. Ella dijo: hágase conmigo tu voluntad, aquí la esclava del Señor. Amados hermanos, Dios puso eternidad en el corazón de todos los hombres. Punto. Y esa eternidad no la puso cuando nacieron, ni como dicen algunos filósofos, a los 7 años. No, Dios puso esa eternidad en el momento de la fecundación. Y la fecundación se da en las primeras 24 horas después de una relación. Después de esa relación, 24 horas después, si hay fecundación, hay vida y punto, se tiene que respetar. Porque allí ya hay eternidad en ese óvulo fecundado. ¿Estamos de acuerdo? Allí ya Dios implantó no solamente la vida, sino la eternidad de ese nuevo ser que se está formando y que dentro del tiempo de Dios, pues a los 9 meses van a ser una hermosa criatura como usted y yo. Un hermoso bebé encantador que ya tiene 50 años. ¿Sí? Qué hermosura, qué belleza, porque todo lo que Dios hace es hermoso, incluso la vida, incluso los tiempos, incluso los procesos. A Dios le plació que los hijos no nazcan a control remoto, que no se engendren a control remoto. Dios le plació que se engendre a través de una relación entre un hombre y una mujer, una relación responsable y una relación que a su tiempo va a dar un hermoso resultado. Ese es el diseño de Dios y eso es hermoso.
Que el hombre quiera pervertir hoy todos los procesos es distinto. Que hoy en día nos quieran decir que es mejor no embarazarse, sino más bien congelar unos espermas y luego fecundar unos óvulos en un laboratorio y luego hacerlos nacer en un laboratorio o implantarlos. Eso es totalmente contrario al diseño de Dios, porque Dios estableció un diseño perfecto y hermoso y que trasciende, que va más allá de las cosas temporales. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir aquí con que Dios ha puesto eternidad? Que todo lo que nosotros hagamos tiene incidencia eterna. Si usted compró, puede comprar lo que quiera, pero eso que compre tiene incidencia eterna si lo hizo bien o lo hizo mal. Yo no estoy diciendo que se va a llevar sus propiedades para la eternidad, pero esa decisión de comprar o de invertir tiene una incidencia eterna para bien o para mal. Usted tomó una decisión emocional, usted es libre de tomar decisiones emocionales las que quiera o de relacionarse con quien quiera, pero esa decisión que usted tome tiene una incidencia, un efecto, un resultado para la eternidad. Recuerden que la Biblia dice que las obras nuestras tenemos que rendir cuentas de ellas. Por eso cada cosa que hace un hijo de Dios tiene que hacerla con sabiduría. Por eso nosotros no simplemente engendramos hijos por engendrar, o compramos por comprar, o viajamos por viajar, o hacemos cosas por hacer. Todo lo que hacemos decimos, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, si tú nos das permiso. Sí, uno hace planes de estudiar, pero uno que dice, Señor, si es tu voluntad, pues permíteme hacerlo. Yo quiero comprar, pero si es tu voluntad. Yo quiero viajar, si es tu voluntad. No decimos viajaré y haré y compraré. Eso hace el necio. ¿Recuerda? Nosotros decimos si es tu voluntad. Para cosas aún sencillas, si es tu voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, hemos entendido que todos nuestros hechos, nuestras acciones, nuestros actos tienen un efecto eterno. La Biblia dice que cuando vayamos al reino de los cielos, en la resurrección, tendremos que rendir cuentas y todas nuestras obras serán expuestas. ¿Sí han leído ese texto? Es decir, todo será puesto allá en la mesa del juicio para rendir cuentas por qué hicimos esto y si lo hicimos bien o lo hicimos mal. ¿Cómo les parece? Eso también es hermoso. Nos da un poco de susto, ¿cierto? Porque hemos hecho muchas obras malas. Pero ¿saben cuál es la esperanza? Que ya Jesucristo cubrió nuestras faltas y ya nos declaró hijos suyos y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En este sentido, la Biblia nos enseña algo importante, que el futuro nuestro está en las manos del Señor. Recuerden que dijimos que el hombre siempre está angustiado por el futuro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a vivir? Y a veces con mucha angustia y con mucha ansiedad por el futuro. Pero nosotros no tenemos temor al futuro porque nuestro futuro ya está seguro. Y ese futuro es bueno, aunque esté cargado de aflicción o de enfermedad o de muerte. El futuro nuestro es bueno porque Dios ya lo determinó así. Job capítulo 14, 10. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Miren que Job, que escribió en la antigüedad, reconoció que el hombre no es pasajero, sino que el hombre es inmortal. Dice, cuando el hombre muera, cuando Dios lo corte de esta tierra y perezca, ¿a dónde estará él? Job está reconociendo que no simplemente lo van a poner en una bóveda o en una caverna en esa época, sino que ¿para dónde se va? O sea, ¿para dónde se van nuestros seres queridos? ¿Para dónde se van nuestros hijos cuando mueran? Por eso es tan importante, amados hermanos, instruirnos en el Evangelio. Porque a veces uno se preocupa por otras cosas, pero poco nos preocupamos por el futuro espiritual de nuestros hijos. Y es la preocupación mayor. Hay que preocuparnos por su salud, hay que preocuparnos por su vestuario, hay que preocuparnos por su estudio, pero no es la preocupación principal de un padre cristiano. ¿Cuál es la principal preocupación? ¿A dónde pasarán nuestros hijos la eternidad? Sea que mueran primero que nosotros, o sea que mueran después, ¿a dónde irán? ¿Sí? Esa es la pregunta que se hace Job en el capítulo 14. ¿A dónde estará el que se muere? Y recuerden que solo hay dos destinos.
Preocúpense por sus hijos, cuídenlos, protéjanlos, defiéndanlos, instruyanlos, pero por favor, la mayor preocupación de un padre cristiano, de una madre cristiana, es preocuparse por su vida espiritual, que crean en Cristo, que tengan la fe verdadera, que vivan para Dios. Lo demás es secundario y lo demás viene y va, pero la salvación es el futuro realmente seguro para nuestros hijos. Eclesiastés capítulo 3, 19 y 20 dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Es decir, bajo el sol, a los hombres y a los animales les pasa lo mismo. Nacen, mueren, nacen, crecen, se reproducen algunos y mueren. Pero más allá del sol tenemos que entender que hay eternidad, que no morimos y se acaba todo. La vida no se acaba con la muerte, la vida continúa. Y esa es una verdad que no solamente la dice la Escritura, sino que el mismo hombre la entiende. Sí, miren que aún los ateos, que se han llamado ateos a sí mismos, al momento de morir han tenido angustia por la muerte. Y uno dice, ¿por qué? O se han planteado preguntas. No ha habido un ateo que no se plantee preguntas, oye, ¿y si hubiera vida más allá? Miren que eso no se lo plantean las bestias, pero el hombre sí, porque el hombre fue creado con conciencia y con inteligencia. Leamos por favor Apocalipsis 21, 1 al 7, que es un texto de esperanza para nosotros en el sentido de entender la eternidad. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amados hermanos, miren lo que dice aquí: yo he entendido que todo lo que Dios ha hecho es perfecto. La pregunta es, ¿usted ya entendió eso? ¿O usted todavía no ha entendido que todo lo que usted haga tiene trascendencia para la eternidad? Salomón dijo: yo he entendido eso, y sobre ello ni se añadirá ni se destruirá, para que delante de él teman los hombres. Miren lo importante: si Dios no existiera, ¿por qué todas las cosas son hermosas? Si Dios no existiera, ¿por qué todos los tiempos en el diseño de la creación son perfectos? Y si Dios no existiera, ¿por qué todos los seres humanos pensamos en el más allá? ¿Cuál es la conclusión? Que quienes dicen eso son necios, que quieren opacar la conciencia del hombre en Dios, o quieren decir o negar que Dios no existe cuando es imposible. Y la verdad absoluta es que Dios existe, y Dios es creador, todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto, y puso eternidad en el corazón del hombre. Esto es una mala noticia para el necio, pero es una excelente noticia para nosotros, que todo lo que hacemos aquí tiene sentido, que todo lo que dejemos de hacer también aquí tiene sentido en el diseño de Dios, porque Dios nos creó para su gloria. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el pasaje de esta mañana dice: todo lo hizo Dios perfecto y eterno para que los hombres teman, y Dios restaura lo que pasó. Termina con esa nota de esperanza el pasaje: Dios restaura lo que pasó. Es decir, no importa que el pecado haya dañado muchas cosas, no importa que el pecado nos haya traído grandes consecuencias y aflicciones, no importa que hayamos obrado mal aquí en la tierra y que hayamos tenido las consecuencias, la verdad absoluta es que Dios restaura lo que pasó.
Es probable que esa restauración no se dé toda acá. Aquí hay parte de esa restauración, pero la restauración plena se dará en la gloria eterna, en el reino de los cielos. Por eso Apocalipsis dice, allá no habrá más llanto, ni dolor, ni aflicción, ni tristeza, porque Dios restaura lo que pasó. Aquí hay pérdidas, aquí hay dolor, aquí muchas veces hay sufrimiento, aquí hay lágrimas, aquí hay tantas consecuencias dolorosas, pero Dios restaura lo que pasó. Todo eso que suframos por causa de la justicia será ampliamente recompensado. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro? No hay nadie aquí en la tierra que haya dejado casas y trabajos y negocios y se haya sacrificado por causa del reino que no reciba, ¿cuántas veces? 100 veces más. Imagínense. Sí, una rentabilidad exponencial. 100 veces más recibe el creyente que ha dejado cosas aquí en este mundo por agradar al Señor. Dios restaura lo que pasó. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Dios todo lo hizo hermoso, todo lo hizo perfecto y puso eternidad en nuestro corazón para que temamos a Dios y para que esperemos en Él. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos estas verdades que son tan básicas, tan importantes para la fe nuestra, como poder agradecerte por toda esta hermosa creación perfecta, agradable, tan adecuada y todo en su tiempo tan bien hecho. Pero gracias también por darnos espíritu, porque no somos como bestias que mueren y van al sepulcro y se descomponen. Nosotros somos seres creados a tu imagen y semejanza. Tenemos conciencia, tenemos espíritu, tenemos entendimiento. Sabemos que vivimos para más que esta temporalidad. Sabemos que todo lo que hacemos o dejamos que hacer no simplemente tiene efecto inmediato y pasajero, sino que tiene efecto para la eternidad. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias por darnos esa imagen y semejanza. Gracias por hacernos superior a los animales y superiores a toda la creación. Gracias por darnos tantas capacidades que son capacidades tuyas, como la sabiduría, la inteligencia, el deseo de mejorar, el deseo de la perfección. Gracias porque todo eso es muestra inequívoca de que somos creados a tu imagen. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos como padres a instruir nuestros hijos para el reino tuyo, no simplemente para que sean exitosos como profesionales o como economistas o inversionistas, sino para que ellos se preparen para la vida eterna, porque es realmente lo que perdura y lo que sirve. Todo lo demás pasa, pero aquello que hemos hecho para ti permanece. Te damos gracias por tu palabra y te rogamos que nos enseñes a vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.